Eva le llevó el fruto a Adán, Adán también lo comió y ya Dios le había hecho la advertencia. Antes de crear a Eva, también le había hecho la advertencia a Adán. Pero igualmente Adán tomó el fruto y lo comió. Desobedecieron. Y vemos que en esta escena del huerto de Edén hay varios protagonistas. Dios, nuestro creador. Está Adán, está Eva, está la culebra, Satanás. Y vemos a este árbol que el Señor advierte que no lo toquen, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Simplemente ellos tenían que ser obedientes. Pero vemos cómo desde el Génesis el Señor empieza a hablarnos con esta figura de un árbol. Y así seguidamente en Génesis, en Números, en Levítico, vemos cómo Dios se refiere al árbol en muchísimas ocasiones y se dirige a su pueblo a través de esta alegoría de los árboles. Por ejemplo, cuando todos conocemos cuando Abraham recibió la promesa de que Isaac le venía por hijo, de que Dios le iba a dar descendencia a través de Isaac. Las referencias bíblicas en Jueces, en Número, Daniel, Nabucodonosor recibe una profecía donde ve un árbol grandísimo y Daniel le relata el sueño y le dice a Nabucodonosor: ese árbol grandísimo eres tú, y así como llega tu copo hasta los cielos, hasta la tierra serás abatido. Y le profetizó Daniel al rey Nabucodonosor, y fue así. El reinado de Nabucodonosor era grande, era inmenso, que llegaba casi hasta los cielos, y llegó a estar con los animales del campo y con las bestias del campo. Y así relatan, durante todas las escrituras, nos relatan la figura, hacen un símil o una metáfora de lo que es el árbol en las escrituras, el árbol para nuestra vida, el árbol para nuestro Dios. Busquemos entonces en el Salmo 1. Así empieza el salmista. Uno de los libros más hermosísimos que tenemos en las escrituras son los salmos, donde mediante los salmos se edifica nuestra vida, aprendemos a cómo vivir, a cómo conocer a Dios, a cómo buscar del Señor. Aprendemos muchísimas cosas con este libro. Los salmos son bellísimos, maravillosos, edifican nuestras vidas y nuestros corazones. Y dice el Salmo 1, capítulo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Empieza este salmo diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Nos llama la atención esta palabra de Dios que edifica nuestras vidas, que hay personas que son pecadoras y practican el pecado. Hay personas que a veces cometen pecado, pero se alejan del pecado porque piden perdón al Señor y se arrepienten de lo que hicieron. Los que planifican del mal, cuando aquí en las Escrituras se establece, se habla de los escarnecedores, se habla de esas personas, de los que maquinan el mal, de los que procuran el mal, de los que hacen el mal en todo el tiempo y de los que se complacen haciendo el mal. Pero hay otro tipo de personas que a lo que hacen algo que está malo, a lo que hacen algo que está errado, enseguida se arrepienten, enseguida claman a la sangre de Jesucristo y enseguida piden perdón a Dios y se arrepienten del pecado que cometieron. Y es referencia este salmo a eso. Pero viene la parte más importante de este capítulo, analizo yo, bien estudiando la palabra y meditando.
dice el Señor, que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, pensando yo en esta palabra y meditando, imaginaba a los árboles en el campo, alrededor de los ríos. Nosotros tuvimos unas experiencias hermosísimas cuando fuimos a traer la madera de ese techo. Cuando fuimos a traer la madera de ese techo, viajábamos a una hacienda en el estado Lara, y de allí sacamos toda la madera para el techo. Y tuvimos experiencias hermosísimas. Y cuando íbamos por esas montañas, subiéndose y bajando, nos encontrábamos con algunos ríos. Hay que atravesar como 7 ríos para llegar a aquella hacienda. Y al atravesar los ríos, nos dábamos cuenta que los árboles más grandes y más gigantescos estaban a la orilla de los ríos. Entonces seguías la cordillera del río y te dabas cuenta que allá iba el río, era porque los árboles más grandes estaban a su orilla, y allá va el río porque los árboles más grandes están a su orilla. Entonces, cuando llegábamos al río, los árboles que estaban allí en la orilla del río, con unos troncos así grandísimos, con unos troncos enormes de 3 metros, 4 metros de diámetro, árboles hermosísimos de 30 metros, 20 metros, que recibían, por supuesto, los nutrientes del suelo, pero que su raíz estaba allí mismo, como así, ¿no? Como asomada al río, y todo el agua que recibía era gratuitamente del río. No tenía la necesidad, como otros árboles que están a la distancia, de tomar de los nutrientes, de que esos árboles se secan, que esos árboles no son tan frondosos como estos que están a la orilla del río. Entonces, estos árboles que están a la orilla del río, tú los vas a ver durante todo el año, grandes, fuertes, y que puede venir el verano y no se secan. ¿Por qué? Porque el agua constante que baja del río alimenta a esos árboles. Y dice entonces que da su fruto en su tiempo. Ok, los árboles que están fuera del río, los árboles que están plantados en las tierras a los lados del río o más allá, en otras tierras, dan su fruto cada vez que reciben la lluvia del cielo, cada vez que son alimentados, cada vez que reciben el agua. Entonces es cuando ellos pueden dar su fruto. Los árboles del río van a dar su fruto, va a dar a su tiempo, porque la flor necesita su tiempo para florecer y de allí nacer el fruto. Y entonces siempre, todo el año, todo el tiempo, esos árboles van a estar dando su fruto.